Quiero aclarar de que vamos a tener preguntas y respuestas, porque yo sé que como ustedes que nos hemos quedado con cosas que queremos preguntar, así que vamos a tener esa oportunidad. Por último, a Ángel Stefana, expreso político plantado. Gracias. ¿Qué es plantado? Preguntado. Sí. ¿Qué es plantado? Vamos a empezar por ahí entonces. Plantado es defender la dignidad. Nada más que eso. Sencillamente, no rendirse. Eso es plantado. La organización que yo soy uno de sus directores tiene un lema que dice: plantado es todo aquel que defiende la libertad de Cuba en forma digna. Sencillamente eso. O sea, se ha extendido en Cuba y ahora los presos nuevos dicen ser plantado, Antunes dice que es plantado, o sea, porque es un espíritu, es una voluntad, es un estado frente a la opresión. Sencillamente es no rendirse. Por eso decía mi hermano Juan Clar, que mencionando los casos de Mario Chane, que cumplió 30 años, de Mato, que cumplió 20 años, tuvieron que extinguir sus sentencias hasta el último día. En mi caso y en el de otros casos más, fue una variante. O sea, yo además de ser plantado era recondenado, porque cumplí mi sentencia y me dejaron preso, por no rendirme. Y fíjate una cosa tan sencilla, en esa época que hubo diferentes etapas del presidio donde habían algunas variaciones. En la etapa en que yo cumplí mi sentencia, venía un oficial y te decía: tú vas a trabajar. Si tú le decías que sí, no tenías que trabajar, te pusieran en libertad. Pero decirle que sí significaba rendirse. Y sencillamente le decíamos: no voy a trabajar. Entonces te dejaban preso. Yo tuve 7 meses más preso, hubo compañeros míos que por la misma razón estuvieron 6 años presos, más después de haber cumplido su condena en esa época. En 1983, después de 7 meses de haber cumplido mi condena, estábamos en las tapiadas de Boniato, un grupo pequeño, ya quedábamos muy pocos presos históricos, y un grupo de los presos recondenados, habíamos como 20 recondenados en Boniato, había otro grupo en el Combinado del Este, y hubo una huelga de hambre a muerte, sencillamente a muerte. Se había logrado a través de presos comunes sacar la información al exilio y se conoció. Y el régimen pues decidió que no nos muriéramos en esa huelga de hambre y nos empezó a excarcelar 2 a la semana. A veces pasaban 3 semanas y no excarcelaban ninguno, pero con una condición, que es lo mismo que está pasando ahora con los expresos que están saliendo para España. Teníamos que salir al exterior. No nos permitían quedar en Cuba. Ninguno de nosotros se nos permitió quedar en Cuba. Uno solo de ellos, José Manuel del Pino, se quedó porque un hijo de él había caído preso en esos días y él plantó y dijo y lo dejaron estar para que pudiera visitar a su hijo que había quedado preso, que durante 20 años, más de 20 años, lo había ido a visitar a él desde niño. Así que eso es plantados y eso es, como también decía Juan Clark, la historia de la represión en las prisiones cubanas se ha escrito muy poco. Y lamentablemente se ha escrito muy poco en inglés, porque hay una docena de libros testimoniales de compañeros míos de prisión. Yo colaboré en Cuba Mito Realidad con el profesor 3 años más, 3 años todos los días, 5 horas al día, de 8 de la noche, de 8 a 12. Trabajamos Juan y yo en el libro, y tuve el privilegio y el honor de poder compartir con él esa gran obra de la historia y de la literatura cubana y del testimonio de la realidad cubana. Pero de verdad que los horrores son tremendos, los horrores del trabajo forzado, los asesinatos. Él mencionó a Julio Tan. Julio Tan era como mi hermano, un joven católico, dirigente de la JOC, chino cubano. Y yo siempre recuerdo algo de Julio. Julio estábamos en la misma circular y a él lo trasladan para el edificio 5, estábamos en la circular 1. Y los amigos me decían, nosotros hablábamos por señas, aquí hay un compañero mío de prisión que sabe toda esa historia bien,
hablábamos por señas, ¿no? Tanto con la clave Morse, cuando era más lejos, que con las manos. Hay un idioma que se habla con las manos. Y entonces me decían, habla con el chino porque lo van a matar. Estaba en el edificio 5 y me decían, lo van a matar. ¿Y por qué lo van a matar? Porque en el bloque donde él estaba saliendo no quería, los militares, los cabos, los sargentos, no querían que saludara. O sea, cuando nos cruzábamos un bloque con otro, nos saludábamos. Y yo le digo, yo hablo con señas por él, teníamos mucha amistad, yo le digo, chino, me están diciendo que te van a matar por saludar. Y me dijo, yo tengo que seguir saludando, aunque me mate, porque dejar de saludar es rendirme, es lo que quieren ellos. El chino lo asesinaron, lo mataron, por eso, por defender su integridad humana, porque a veces es preferible morir que perder la dignidad, de verdad que sí se lo digo. Entonces, ese es el terror de las prisiones cubanas, las huelgas de hambre. Estuve en muchas huelgas de hambre de más de 35 días. Toda esa incomunicación, todos los años donde uno no veía a su familia ni tenía cartas porque estábamos en calzoncillo. ¿Por qué estábamos en calzoncillo? Porque sencillamente no queríamos vestirnos los uniformes de los comunes, de los presos comunes. Y nos mantuvimos años y años en esa resistencia, aislados, completamente. Llegó al punto que en la prisión de Boniato, cuando ya quedábamos muy pocos, habíamos 100, nos sacaron 100 del combinado y nos llevaron para Boniato. Ya quedaba un grupito de presos orientales que salieron de los indultos y como 20 o 40 se unieron a nosotros. No llegábamos a 200, los presos que estábamos en la prisión de Boniato, que habían reunido todo lo que quedaba del presidio histórico allí. Y habíamos 100 de La Habana. Y llegó un momento donde cogieron uno de los pabellones, el pabellón 2, el ala norte, y lo aislaron de forma tal que es otra estructura, es lo que se conoce como boniatico. Es otra estructura. Y pusieron una malla arriba que no podían entrar ni los pajaritos. Y entonces la guarnición ya no era la guarnición del presidio, sino era la guarnición de la seguridad del Estado. Y era eso de tenernos aislados, de tenernos incomunicados. ¿Pero por qué? Porque éramos peligrosos. Nosotros no éramos peligrosos si estábamos presos, no podíamos hacer nada. Era para que nos rindiéramos, para humillarnos. Por eso es el orgullo que muchos de nosotros sentimos en eso. Y yo quiero extenderme, porque cuando yo hablo de Plantado, hablo de 1959, yo no hablo de otra cosa. O sea, plantados estuvieron mis hermanos que estaban en el bloque 19, en el bloque 23, que estuvieron en la cabaña, en Nieves Morejón, en todas las prisiones, en todo el tiempo, que defendieron de verdad a todo el pueblo cubano. Siempre lo decíamos, nosotros lo decíamos en la prisión. Nosotros éramos los representantes del pueblo cubano. De la misma forma que ayer viajaban, lo contaba a algunos de mis hermanos aquí, ayer viajaban desde Budapest a Varsovia, una delegación de la Asamblea de Resistencia acompañando a Juan Carlos Herrera Costa, que es uno de los presos recién llegados a Madrid, y viajaron como representantes de la República de Cuba. O sea, el gobierno de Varsovia los recibió como representantes de la República de Cuba y el gobierno de Budapest los envió con esa condición. Y ese es gracias al trabajo que tenemos que seguir haciendo en el exilio, defendiendo a los presos políticos, apoyando a los presos políticos y apoyando a la oposición interna. Porque mientras haya comunismo en Cuba va a haber resistencia, va a haber lucha y naturalmente va a haber presos políticos. Pueden excarcelar a los 52, naturalmente mucho más de 52, el padre de las hijas de Marisa Lugo, Rafael Ibarra, 14, ¿no? 18 años lleva ya preso, el padre de las hijas de Rafael Ibarra, uno de los dirigentes de la oposición de la resistencia en Cuba. Arturo Suárez Ramos lleva 25 años preso. 25 años lleva preso. Sosa Fortuny cayó preso en 1959, no era militar, luchando en el Pinar del Río, cayó preso, estuvo como 14 años preso. Llegó al exilio y a 2 años volvió para Cuba y sigue preso. Tiene más de 30 años preso. Tomás Ramos, el Tigre, ¿tú te acuerdas del Tigre? ¿Te acuerdas del Tigre? El Tigre lo soltaron el año pasado destruido. Igual, compañero de nosotros de la prisión llegó aquí y volvió a ir para allá y estuvo otro montón de años, cerca de 30 años en total. Salió destruido. Pero quiero los últimos minutos, con el permiso de ustedes,
no dedicarlo a hablar de horrores y terror y de sufrimiento, sino de un aspecto del presidio que es interesante, yo se lo decía a Johnny, que es la docencia en el presidio. Porque, como yo siempre digo, si los presos políticos hubiésemos estado todos los días, de todos los meses, de todas las semanas y de todos los años recibiendo golpes, no hubiéramos podido existir. O sea, los golpes es una parte del tiempo. ¿Y qué pasaba con el resto del tiempo de los presos políticos? De todos esos largos años. Bueno, había una formación política, o sea, habían organismos políticos que nos formábamos para servir a Cuba, y habían cursos, y los más preparados entrenaban a los menos preparados, y se estudiaba filosofía, se estudiaba economía, y se estudiaba de todo, ¿verdad? Y es muy raro encontrarse a un preso que no haya sido o profesor o alumno. Incluso, cuando estábamos en calzoncillos en la cabaña, en calzoncillos, sin camas, sin libros, sin libreta, sin nada material, pero esto no se lo pueden quitar a los seres humanos, la cabeza, el pensamiento, la palabra, eso no lo podían quitar. Incluso cuando estábamos en calzoncillos, cuando llegaba la hora de la tarde, se decía, en tal esquina de la galera, X persona va a dar una conferencia sobre tal cosa, el otro va a dar eso, y el otro va a enseñar inglés, y el otro va a estudiar francés. Sin libros. Y seguíamos dando clases. Siempre se dio clases en la prisión. Siempre. Y yo conozco compañeros míos como Eleno Oviedo, que trabaja con nosotros en la oficina de plantado, que tiene la capacidad de matemática y estudiar matemática adelantado, ¿verdad? Avanzada, muy avanzada. Y se estudió muchas cosas, de verdad, hasta psicología. Los psicólogos de presidio enseñaban a los demás, ¿verdad? Es muy difícil no encontrar un preso que de verdad se haya aprovechado de su estancia en la prisión política cubana durante esos años, porque la docencia era algo que nosotros teníamos, igual que las actividades culturales. O sea, se hacían concursos ya como teníamos papeles y eso, se hacían concursos literarios, de cuentos, de poesía, de testimonio. Había gente, en la prisión había gente muy educada, naturalmente. O sea, como decía Johnny Clark, efectivamente había muchos campesinos, la mayoría, muchos obreros, pero también había gente muy capacitada, profesionales, y ellos brindaban sus estudios. Había un montón de médicos, muchos abogados, economistas, de todo tipo, y todos brindaban sus estudios. Después, en los años en que teníamos libros, en Isla de Pino sobre todo, nosotros nunca aceptamos bibliotecas del gobierno. Ellos, cada vez siempre era una confrontación constante. Nosotros teníamos nuestros propios libros y no aceptábamos que ellos nos dieran libros, nunca lo aceptamos. Eran los libros que nos traían nuestros familiares, eran tan estúpidos los comunistas que a veces te decían los libros de la imprenta nacional y tú le ponías una carátula de la imprenta nacional al libro más anticomunista que había y ellos muchas veces ni se daban cuenta, porque eran unos anormales. Entonces, estudiamos mucho, de verdad, y yo quería señalarle a ustedes eso, actividades religiosas, igualmente, había una comunidad, tanto los protestantes como nosotros los católicos, organizados en iglesia, y se hacían, cuando teníamos sacerdotes se hacían misas, cuando no teníamos sacerdotes se hacía una paraliturgia, donde era igual que la misa, lo único que en vez de haber una consagración, se expedía la bendición del pan, pero era idéntica a la misa. O sea, había una actividad social constante en la prisión, así que... Siempre clandestina. Siempre clandestina. Siempre clandestina. Siempre confrontacional con el rey. Porque, por ejemplo, nosotros adornábamos la galera en Navidad. Entonces ellos venían y la arrancaban y nosotros lo volvíamos a hacer. ¿Verdad? Y hubo un momento donde ellos decían, sobre todo en los últimos años, debemos dejar a estos locos, ¿no? Y nos tenían muy aislados del resto de los prisioneros. Por ejemplo, yo me recuerdo en el Combinado del Este, les voy a hacer dos anécdotas de ese tipo. En el Combinado del Este pintábamos también, ustedes han visto, como dice Johnny, muchas cosas, muchos cuadros pintados por presos, y sobre todo cuadros chiquiticos así, con